Hola a todos, bienvenidos a nuestra cuarta sesión de nuestro curso de filosofía del lenguaje aquí en el Pensamiento en Llamas. Es un gran gusto y un gran placer para mí tenerlos a todos ustedes aquí conmigo una vez más. En esta ocasión vamos a hablar del pensamiento del primer Wittgenstein, o de lo que se ha conocido o denominado como primer Wittgenstein, ¿de acuerdo? Y este primer pensamiento de Wittgenstein lo encontramos presente de una forma más manifiesta y explícita en lo que se conoce como el Tractatus Lógico-Filosóficos, ¿de acuerdo? Entonces, voy a comenzar diciendo un par de cosas antes de adentrarme ya en el tema en concreto de este video. Para empezar, en la descripción de este video vas a encontrar el enlace a nuestra sesión anterior en la que hablamos de la filosofía del lenguaje de Bertrand Russell, y también vas a poder encontrar un enlace a un grupo de Facebook en donde se supone es un espacio creado o pensado para que generemos discusiones en torno a los videos, para que compartamos algunas lecturas, algunas inquietudes, etc. Entonces, si tú gustas, estás más que bienvenido a este grupo de Facebook. Y también, nada más les quiero recordar a todos aquellos que estén viendo este video que ustedes pueden dejar en la caja de comentarios de este video todas las dudas, inquietudes, objeciones y comentarios que deseen. Y en el video anterior, en el de la filosofía del lenguaje de Bertrand Russell, surgieron muchos comentarios bastante interesantes y considero que son bastante enriquecedores para todos aquellos que estén interesados en la filosofía del lenguaje. Entonces voy a dedicar unos 5 o 10 minutos al final de este video para hablar de esos comentarios que hicieron algunos usuarios. Entonces, pues bueno, sin más, vamos a comenzar, ¿de acuerdo? Muy bien. Miren, siempre cuando hablamos de Wittgenstein hay dos modos de hacerlo. Uno es en su sentido biográfico. Incluso hay una serie de tradiciones o escuelas de comentadores en torno a lo que se refiere a la vida de Wittgenstein, que generan una serie de discusiones particulares en torno a su vida y tratan de relacionar esos aspectos particulares de la vida de Wittgenstein con su obra, ¿de acuerdo? Entonces, ese es un camino que uno puede seguir cuando se enfrenta o cuando trata de abordar el pensamiento de Wittgenstein. Entonces, dentro de esta vía o de este camino tenemos a comentadores muy importantes como Ray Monk, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, Ray Monk escribió un libro muy importante al respecto sobre la vida de Wittgenstein, que, como les menciono, intenta relacionar aspectos de la vida de Wittgenstein con su pensamiento. Y este pensador se llama Ray Monk, y escribió este libro, Wittgenstein, y está subtitulado como El deber de un genio. ¿Sí? Este libro es canon dentro de esta corriente o de este modo de abordar a Wittgenstein, ¿de acuerdo? Entonces yo les recomiendo mucho, si ustedes pueden, comprar o no sé, descargar por ahí el libro de Ray Monk, porque aparte de ser un canon para todos aquellos que se interesen por la relación entre la vida de Wittgenstein y su pensamiento, hay datos muy interesantes con respecto a la historia de esto que denominamos desde el primer video como filosofía analítica, ¿de acuerdo? Entonces, ese libro de Ray Monk es súper recomendado. Yo les recomiendo, vaya la redundancia, que lo consulten, que lo compren, que lo lean, etc. Y bueno, también tenemos como les digo, ¿no? A Ray Monk dentro de este modo de abordar a Wittgenstein. También tenemos a comentadores como Brian McGuinness. Tenemos a Ayer, que Ayer fue más bien un filósofo miembro del Círculo de Viena y estuvo muy cercano al movimiento del positivismo lógico. Y él, podemos considerarlo como uno de los primeros historiadores de la filosofía analítica. Y entonces, él tiene una compilación muy famosa que se conoce como El positivismo lógico. Este libro está editado en el Fondo de Cultura Económica. También es súper recomendable este libro de Ayer, porque nos va a servir para la próxima sesión en la que nosotros hablemos del Círculo de Viena y de su filosofía del lenguaje. Bueno, entonces les comento. Dentro de esta
de este modo de abordar el pensamiento de Wittgenstein tenemos a comentadores como Raymond, como Ayer, como Brian McGuinness. También tenemos a comentadores como Elizabeth Anscombe y Bruce Rees, o Bruce Rees, como lo quieran ustedes pronunciar. Ellos dos, estos dos, Anscombe y Rees, fueron los herederos intelectuales de Wittgenstein, y estos dos personajes fundaron el archivo Wittgenstein en Cambridge. Entonces tienen una serie de estudios y comentarios sobre los textos wittgensteinianos o de Wittgenstein que son muy importantes y muy interesantes, ¿de acuerdo? Entonces, como les digo, esa es una vía de abordaje. Otra vía de abordaje mediante la cual uno puede estudiar o acercarse al pensamiento de Wittgenstein es yendo concretamente tanto a los textos que existen en torno a Wittgenstein, y también metiéndose un poco en la dialéctica o en la serie de discusiones que ya están sobre cómo entender su obra. Entonces, por ejemplo, en este caso muy particular en el que vamos a hablar del Tractatus Logico Philosophicus, pues tenemos a pensadores, más bien a comentadores cánones del Tractatus, como por ejemplo Max Black. Max Black tiene un librito que se llama A Companion to Tractatus. Entonces, ese yo también se los recomiendo muchísimo, porque lo que va a hacer Max Black en ese libro canon es analizar parte por parte, o más bien aforismo por aforismo, proposición por proposición, o nota por nota, como lo quieran ver, del Tractatus, y va analizando, y también él va segmentando el Tractatus por temáticas. Entonces lo que hace Max Black es decir, mira, aquí empieza como la metafísica del Tractatus, o la ontología del Tractatus. Luego aquí está como la filosofía del lenguaje propiamente hablando. Luego aquí podemos encontrar la filosofía de la lógica, etcétera, etcétera. Entonces, Max Black es canon para meterse a las discusiones sobre cómo entender el Tractatus, qué quiere decir Wittgenstein en el Tractatus. Entonces, téngalo mucho en cuenta. Hay una señora que se llama Mary McGuinn, también ella es canon para las discusiones sobre cómo interpretar o entender el Tractatus. Hay muchos libros de Mary McGuinn sobre el Tractatus y sobre las investigaciones filosóficas. Entonces yo les recomiendo que les den una ojeada si están interesados en ello. No pude subir ninguno de estos textos de estos autores británicos porque hay una cuestión de copyright. Entonces no lo puedo subir a Facebook. De hecho, intenté subir un texto en la semana y me salió un aviso, una notificación ahí de Facebook de, ¿sabes qué? Si lo haces, te voy a bloquear 30 días, ¿no? Y dije, ok, va, órale. Pero también no puedo mencionar en YouTube en dónde pueden ustedes conseguir estos textos, pero estoy seguro que ya saben dónde conseguirlos. Entonces nada más es cuestión de buscarlos, y los van a encontrar. Súper recomendados todos estos textos. Bueno, entonces, como yo les vengo diciendo desde varias sesiones anteriores, existe en filosofía analítica lo que podríamos denominar una triada o una santa trinidad analítica. ¿Qué significa esto? Que son un conjunto de autores, 3 autores en particular, que son tanto canon como fundadores de esto que podemos llamar como filosofía analítica, y también son autores que se retoman constantemente en discusiones contemporáneas dentro de la filosofía analítica. Y los miembros que conforman esta santa trinidad analítica son Frege, Russell y Wittgenstein, ¿de acuerdo? Entonces Wittgenstein es un pensador tan importante dentro de la tradición analítica que va a inspirar algo que a posteriori se va a conocer como positivismo lógico. En la próxima semana vamos a hablar de la filosofía del lenguaje del positivismo lógico y sus principales representantes, ¿no? Ahorita lo menciono para tenerlo en el radar. También va a inspirar Wittgenstein en Cambridge ciertos movimientos, vamos a llamarlos así, pragmatistas sobre el abordaje o el estudio del lenguaje, por allá en el Trinity College, en Cambridge, etc. También vamos a hablar de ello en su momento, cuando sea el caso, ¿de acuerdo? Ok, entonces, pues antes de comenzar a analizar la maravilla, porque para mí lo es, que
que es el pensamiento de Wittgenstein, y en este caso particular, el pensamiento del Tractatus, yo quiero que hablemos, o que bueno, voy a hablar un poco de la vida de Wittgenstein, ¿sí? Porque, como les dije, existe esta primera tradición de comentadores que tratan de relacionar la vida de Wittgenstein con su obra para comprender mejor a la obra. Y en este sentido, si bien yo no me voy a dedicar en este video de hacer una relación tan estrecha entre vida y pensamiento de Wittgenstein, sí es importante saber al menos quién fue Wittgenstein, qué hizo, en qué círculos se estaba moviendo, es decir, con qué tipo de intelectuales él estaba conviviendo, para comprender, en este caso particular de este video, ciertas cosas que van a aparecer en el Tractatus. Entonces, ¿quién fue Wittgenstein? ¿Quién fue Ludwig Wittgenstein? Miren, en algún punto yo, aquí en el Pensamiento en Llamas, tengo un videíto que se llama ¿Por qué hay que leer a Wittgenstein? Una cosa así por el estilo. Trataba ahí como de convencer a la gente de que leyeran a Wittgenstein, ¿no? A lo mejor no lo logré. Pero bueno, a expensas de ese videíto que tengo por ahí, voy a decir rasgos muy generales de su vida. Miren, para empezar, si alguien me preguntara, dentro de la historia de la filosofía, ¿qué pensadores han tenido las vidas más excéntricas, más interesantes, más enigmáticas, más complejas? Yo sin duda señalaría o diría tres nombres. Diógenes el Cínico, Occam. Occam es un personaje muy enigmático. Y Wittgenstein, ¿sí? Miren, Wittgenstein proviene o nació en una familia no acomodada, porque si ustedes se dan cuenta, un signo característico, perdonen ustedes, de los filósofos de pronto es que provienen como de senos acomodados, de familias clase medieras, incluso ricas, ¿no? Incluso Marx nació en el seno de una familia aristocrática, ¿de acuerdo? Judía aristocrática en ese momento. Eso no significa, eso no demerita en nada, quiero aclarar, la obra de los pensadores, ¿no? Por decir de dónde vienen, no. Sin embargo, nos permiten comprender ciertos elementos contextuales que influyen en su vida y que de pronto se llegan a plasmar en su pensamiento y que nos sirven para comprender ese pensamiento. Entonces, Ludwig Wittgenstein proviene de una familia no acomodada no acomodada ni rica, lo que le sigue, es decir, Wittgenstein fue hijo, de Karl Wittgenstein. Y Karl Wittgenstein en su momento, estamos hablando de las últimas 2 décadas del siglo XIX, las 2 primeras del siglo XX, Karl Wittgenstein fue un magnate del acero. Entonces era tan rico como Rockefeller, a ese nivel estamos hablando. Y bueno, Karl Wittgenstein tuvo una serie de hijos. Algunos de los varones se suicidaron, tristemente. Otros se perdieron. Y las hermanas, en realidad, de Wittgenstein tuvieron acercamientos. Por ejemplo, Hermine Wittgenstein, una de las hermanas de Wittgenstein, fue retratada por el pintor Klimt, ¿de acuerdo? Y otra de las hermanas de Wittgenstein, no recuerdo si es esta misma Hermine, me parece que sí, fue psicoanalizada por Freud. Y, por ejemplo, esto es un dato interesante e importante porque Wittgenstein tiene una serie de notas sobre la filosofía, así se le denominaron, ¿no? Filosofía de la psicología, en donde critica al psicoanálisis. Y entonces es este aspecto que les comentaba, ¿no? Donde lo biográfico nos puede ayudar a comprender a veces ciertas críticas de Wittgenstein, ¿no? Entonces, mucho del psicoanálisis que padeció o que experimentó, ahí ustedes pónganle el apelativo que quieran, la hermana de Wittgenstein, le sirvió al propio Wittgenstein para hacer críticas al psicoanálisis, ¿de acuerdo? Entonces, eso es interesante y nos abre a otra forma de comprender el pensamiento de Wittgenstein. Bueno, entonces, los Wittgenstein vivían en Viena, eran una de las familias más acaudaladas de la ciudad y pues construyeron un palacio, ¿no? Se le conocía como el Wittgenstein Palace y tenían pues una
un gran acercamiento, sobre todo la mamá de Wittgenstein, con el mundo del arte, particularmente con la música. Entonces, Wittgenstein creció en un entorno intelectual muy rico. Incluso cuando Wittgenstein pues ya es adulto, él tiene relaciones muy cercanas con un poeta que se llama Rilke, o se llamaba Rilke, ¿de acuerdo? Que es considerado uno de los poetas más importantes de la lengua alemana. Este acercamiento de Wittgenstein con Rilke fue no nada más en un sentido de admiración y de amistad. Wittgenstein también le daba dinero a Rilke para que se pudiera sustentar, ¿de acuerdo? Y es muy interesante porque Rilke fue uno de los amantes de Luz Salomé, ¿no? Y para quienes no sepan quién fue Luz Salomé, pues es el amor imposible de Nietzsche. Entonces, miren, fíjense, esto lo voy a decir como un enorme paréntesis, ¿no? Pero Luz Salomé se le ha visto de una forma muy menor con respecto a la historia de la filosofía, ¿no? Porque, miren, ahorita tenemos WhatsApp, Facebook, YouTube, un montón de herramientas para intercambiar ideas entre nosotros. Pero pues en tiempos de Nietzsche, pues estaba medio difícil, nada más tenías cartas y las editoriales y se acabó, ¿no? Entonces, Lu Andrea Salomé no nada más fue el amante de un montón de intelectuales, no, o sea, era un canal de comunicación, o sea, Luz Salomé lo que hacía era transmitir las ideas de Nietzsche, con Freud, con Rilke, con un montón de personajes y de regreso. Entonces era como vamos a decirlo así, como un teléfono muy importante en la época. Entonces, este es un dato interesante porque hay biógrafos, ¿no? O sea, los que están en esta línea de comentadores que están tratando de comprender el pensamiento de Wittgenstein a partir de su vida. Hay personas que creen que hay un conocimiento de Wittgenstein, de Nietzsche, a partir de Rilke, dado que hubo este contacto entre Salomé, Luz Salomé y Rilke. Entonces es posible que Wittgenstein conociera los textos de Nietzsche. Y esto es importante e interesante porque a diferencia de otros filósofos que podríamos considerar cultos o que han leído mucho, Wittgenstein explícitamente él comentaba que, miren, yo tengo un doctorado en filosofía y nunca he leído a Aristóteles. O sea, Wittgenstein podríamos pensar que, o sea, en realidad tiene muy pocos filósofos de cabecera. Vamos a ver, por ejemplo, que está como la idea de la voluntad de Schopenhauer en el Tractatus. Entonces, salvo Schopenhauer, Tolstoy, el Evangelio de San Mateo, que es muy importante para Wittgenstein, y Kierkegaard, de pronto, no hay en realidad más autores que a lo mejor Wittgenstein haya conocido en cuestiones de filosofía. Parecía que no le importaba estar como leyendo enormes enciclopedias, él se dedicaba a pensar, ¿no? Por así decirlo, en lugar de leer. Él pensaba directamente. Y él desarrolló su propio pensamiento. Entonces, por eso es importante el dato de Louis Rilke, porque pareciera que Wittgenstein tenía otro autor de cabecera que es Nietzsche, en algún sentido, en alguna forma. Bueno, entonces vamos a regresar a la biografía de Wittgenstein, ¿no? Entonces, como les comentaba, Wittgenstein proviene de una familia hiperacaudalada, que tenía roces con las altas esferas intelectuales del momento en Alemania. Y este tipo de convivencias hizo que Wittgenstein desarrollara una gran sensibilidad por las artes, por la música, por la literatura, un montón de cosas, ¿no? Y bueno, Wittgenstein, por ejemplo, un dato ahí curioso de sus primeros años de formación es que él fue compañero de clases de Hitler. Ajá. Entonces, en Mein Kampf, Hitler de pronto llega a hablar de un muchacho judío que lo tenía todo y que era muy inteligente y que se le daba todo por ser judío, etc. Entonces, varios biógrafos han pensado que Hitler se podría estar refiriendo ahí a Wittgenstein y que en algún sentido Wittgenstein provocó las primeras semillas antisemitas que se insertaron en el pensamiento de Hitler, ¿no? Bueno, esa es una especulación, en realidad no sabemos si Hitler se estaba refiriendo concretamente a Wittgenstein en el Mein Kampf, ¿no? Pero vean, ese es un dato curioso. Después
de decir esto, pues hay que decir que Wittgenstein en teoría fue ingeniero, ¿no? O sea, Wittgenstein tiene una formación de ingeniero. Él trataba de desarrollar un motor a propulsión muy innovador para su tiempo. Wittgenstein no lo logra. O sea, hay varios comentadores como Tomasini que dicen, no, sí, sí se logró y ahí está la patente del motor, pero lo cierto es que nunca se llevó como a manufactura intensiva, ni se probó en ningún carro, avión, etcétera. No, o sea, ese motor se quedó perdido. Y fue porque también el mismo Wittgenstein dijo que no servía. O sea, si no, yo creo que se hubiera dado más impulso a sus proyectos como ingeniero. Nada más por el simple hecho de ser hijo de Carl Wittgenstein, ¿no? Entonces, Wittgenstein se frustra en su carrera como ingeniero. Él después, por ejemplo, en varias notas que hay, por ejemplo, en Cultura y Valor, él sugiere que todos los que nos acercamos a la filosofía es porque hemos pasado por un gran fracaso anteriormente. Bueno, eso está abierto a debate y yo le dejo a todo aquel que esté viendo este video a su consideración que crea al respecto. Bueno, entonces Wittgenstein en sus años como ingeniero, conoce la obra de Principia Mathematica de Russell y se empieza a interesar por los fundamentos de las matemáticas. Entonces es como lo que yo les decía en videos anteriores. El primer acercamiento de esta triada analítica, o sea, de Frege, Russell y Wittgenstein, a la filosofía es por los fundamentos de las matemáticas. Entonces, en realidad, Wittgenstein no inicia como un filósofo del lenguaje, sino que es un filósofo de las matemáticas. Su interés es el fundamento de las matemáticas y eso se va a traducir en que se convierta un interés por la lógica, ya que Russell tiene un programa fundacionista de corte logicista. Es decir, Russell creía, esto ya lo dijimos en el video anterior y lo explicamos grosso modo, Russell creía que la matemática tenía que fundamentarse en la lógica. Entonces, cuando Wittgenstein lee Principia Mathematica, su primer interés por los fundamentos de las matemáticas se va a traducir en un interés por la lógica. Y miren, tan grande es la influencia de Wittgenstein en el terreno de la lógica que todo aquel que haya tomado un curso de lógica conoce una de las aportaciones más importantes de Wittgenstein en el campo de la lógica, que son las tablas de verdad. Este diseño de las tablas de verdad ya están presentes en el Tractatus. Entonces, miren, yo les recomiendo, por ejemplo, esta edición del Tractatus. Es enorme, es gigantesca. Es un facsimilar. No me gusta que lo hayan traducido así, ¿no? Tratado lógico filosófico, ¿sí? Consíganlo, porque miren qué trae al reverso. Trae el manuscrito original del Tractatus en alemán con las notas de corrección de Wittgenstein, ¿no? Esto es, pues, pueden decir, ay, eso, ¿para qué chingados, no? Pero es interesante ver como qué cosas Wittgenstein corregía, de qué cosas Wittgenstein no estaba seguro, ¿no? Miren. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Bueno, entonces, como les decía, una de las aportaciones más importantes de Wittgenstein es esta cuestión de las tablas de verdad. Años después, un señor que se llama Tarski va a crear algo que se conoce como teoría de modelos en lógica, donde ahorita no es importante explicar qué es la teoría de modelos, ¿verdad? Pero se va a introducir la idea de que la verdad lógica es veritativo funcional, es decir, que la asignación de valores de verdad en una proposición dada funciona como una función de un dominio a un contradominio. Y esa idea ya está en el Tractatus. Y pues básicamente lo que hizo Tarski fue reformularla. Yo le digo piratearla, pero se enojan conmigo. Sí, o sea, se la agarró Tarski del Tractatus. Entonces, así de influyente ha sido Wittgenstein para la historia de la lógica. Y bueno, como les decía, Wittgenstein era un ingeniero. Se acerca a Bertrand Russell. Miren. Esta es la forma general de la proposición. Es esta de acá, miren. Esta es la forma general de la proposición en el Tractatus. ¿Sí? Ahorita les explico qué diablos es eso, no se preocupen. Pero bueno, como les decía, Wittgenstein se acerca a Russell a raíz de que lee su
su obra de Principia Mathematica, se cartea Wittgenstein con Frege. Porque, o sea, Wittgenstein conoce a Frege a partir de, o a raíz de que Russell cita a Frege en Principia Mathematica. Y bueno, Wittgenstein va a Cambridge a buscar personalmente a Russell. Le toca la puerta, le da varias cosas que él estaba escribiendo y le dice Wittgenstein a Russell: si usted cree que soy un inútil o un idiota, parafraseando, no me voy a dedicar a la filosofía. Me voy, abandono esto para siempre. Russell lee lo que estaba escribiendo Wittgenstein y le dice: no, usted no es un tonto ni un inútil. Y así es como Wittgenstein decide abandonar la carrera de ingeniería y se va a estudiar filosofía con Russell en Cambridge. Y ahí comienza la aventura de Wittgenstein por el mundo de la filosofía, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo típico de la actitud de Wittgenstein, siempre tan directo y tan tajante. Nunca se andaba con las ramas respecto a nada. Wittgenstein tenía un ideal muy alto sobre el deber moral. O sea, de pronto Wittgenstein soñaba con ser moralmente perfecto. Que esto se traduce a ser por completo congruente entre lo que tú crees y lo que haces. Entonces eso es algo muy Wittgensteiniano. Por ejemplo, cuando Wittgenstein termina de escribir el Tractatus, ahorita vamos a ver por qué, termina diciendo que después, o sea, que con este librito del Tractatus, en realidad el Tractatus es un libro muy pequeño, con este librito del Tractatus todos los problemas filosóficos se han disuelto o se han visto ya como sin sentidos, y ya, adiós, ¿no? Con la filosofía. Miren nada más, esta es la última cuartilla de la edición original del Tractatus. Vean cuántas cuartillas tiene. 59. Es un librito, o sea, de este tamaño. Es un librito muy muy chiquito. Entonces con eso Wittgenstein cree que ya, con el Tractatus, adiós a toda la filosofía. Abandona la filosofía y se va a hacerse maestro rural. Abandona por completo la filosofía. Entonces Wittgenstein era así, o sea, decía algo y lo hacía. Tenía un alto compromiso moral. Y ya para concluir los datos biográficos y las chocoaventuras de Wittgenstein, que son siempre muy interesantes, hay que decir una última cosa, ¿no? Por ejemplo, Wittgenstein de pronto llegó a admirar el modo de vida de los soviéticos y él intentó que la Unión Soviética lo aceptara como un trabajador del campo. O sea, Wittgenstein quería trabajar con las manos y cuando va a la Unión Soviética a que lo entrevisten para que le den trabajo, le dicen: no, pues dada su formación universitaria, usted podría ser un excelente profesor de filosofía. Se pelea Wittgenstein con ellos, los manda al diablo y se regresa triste al Reino Unido. Bueno, ese es uno de los datos interesantes. Ahora, Wittgenstein se alistó voluntariamente durante la Primera Guerra Mundial y en las trincheras escribió el Tractatus Lógico-Filosóficos. O sea, imagínense ustedes, ¿no? He visto, no se vayan a ofender, he visto que hay personas que dicen que no pueden leer porque les da ansiedad. Ahora imagínense escribir un libro de filosofía en una trinchera, ¿no? Bueno, entonces, el Tractatus es un libro de trincheras. A mí me gusta llamarlo así porque es un libro que se gesta en un momento muy difícil de la vida de Wittgenstein. Y este dato nos puede ayudar a comprender ciertas cosas en torno a su mística, ¿de acuerdo? Hay algo que se conoce como los diarios de 1917 al 18. También son muy importantes. Yo les recomiendo que les den una ojeada porque hay muchas notas con respecto al Tractatus, sobre todo con respecto a Dios. Y estas cosas nos pueden servir para comprender pues cómo se va a articular la idea de la mística en el Tractatus. Y ahora sí, vamos a entrar ya de lleno al Tractatus. Miren, el Tractatus Lógico-Philosophicus parte de una idea muy concreta y muy particular sobre los problemas de la filosofía. Ay, permítanme, estoy sacando algo. Miren, este es el de la editorial Alianza. Yo les recomiendo, por cierto, lo dejé. Ay, estaba por aquí, ya no está. Uy, uy, uy. Bueno, yo les recomiendo leer acá están, miren. Yo les recomiendo leer esta edición del Tractatus, ¿sí? Que es de Tecnos, editada y traducida por Luis Villanueva. Tiene notas
cada aforismo tiene una nota de Luis Villanueva y esto nos puede ayudar de pronto a la lectura del Tractatus. Puede que no concordemos con la lectura de Villanueva, ¿de acuerdo? Pero como un primer acercamiento al Tractatus es maravilloso y es excelente. Ya después, como yo, ¿no? Que se trastorna con Wittgenstein, puede discutir la traducción y la edición y todo de Villanueva. Pero eso ya es un momento posterior, ¿no? Como primer acercamiento está muy bien. Bueno, entonces, esta obra del Tractatus, por cierto, va a ser publicada en alemán en 1921 y luego en inglés en 1922, ¿no? Entonces, vamos a empezar con el título, Tractatus Lógico-Filosóficos. ¿De dónde viene el título? Bueno, Brian McGuinness tiene un libro que se llama El joven Wittgenstein o El primer Wittgenstein, algo por el estilo. Relata la historia de cómo sale el nombre de Tractatus. G. Moore, que fue uno de los protectores de Wittgenstein y amigo de él en Cambridge, además de Russell, cuando ve el escrito del Tractatus, la primera versión, dice, ay, esto se parece como al tratado lógico de Spinoza, ¿no? Entonces se queda como un chiste eso, ¿no? Esto es el tratado lógico de Spinoza. Porque si ustedes han leído la ética de Spinoza, está compuesta por una serie de axiomas y son proposiciones que Spinoza va derivando, ¿no? Entonces se queda así, ¿no? Esto es el Tractatus Lógico Philosophicus, ¿no? El otro era Tractatus Lógico Geométrico para la ética, una cosa así. Aquí no, es Lógico Philosophicus. Y ya se queda como un chiste, porque en realidad pareciera que Wittgenstein no le dio nombre a este librito. Que, fíjense, es el único libro que Wittgenstein publicó en vida. Todo lo demás son notas póstumas. Incluso las investigaciones filosóficas es un libro póstumo. Este es el único que publica. O el único al que tuvo un gran interés porque saliera a una imprenta. Y lo logró. Entonces, esa es una historia curiosa en torno al nombre del Tractatus, ¿no? Es como un chiste que inventó Moore y se le quedó a la obra. O sea, pareciera que de pronto Wittgenstein estuvo de acuerdo, porque bueno, pues es un tratado de lógica y filosofía. Pero pues era un chiste dentro de ciertos círculos intelectuales de Cambridge, y parece que Wittgenstein no captó el chiste, ¿de acuerdo? Bueno, entonces tenemos esta cuestión de que Wittgenstein publica primero en alemán este texto del Tractatus en una revista de psicología en 1921 y un año después sale la versión inglesa en 1922. Y bueno, es interesante hacer notar el por qué Wittgenstein publica esto en una revista de psicología. ¿Por qué? Y esto a lo mejor nos va a poder ayudar a comprender algo que se denomina como teoría pictórica del Tractatus. Entonces, vamos por partes. Bien. Entonces, hay una diferencia muy importante con respecto a la edición de 1921 y la de 1922. La del 22, en su versión inglesa, solo pudo publicarse con una introducción de Bertrand Russell. O sea, era la única forma. Entonces, con la fama y la valía que tenía Russell en su momento, gracias a ello se pudo publicar el Tractatus Lógico-Filosóficos. En realidad, pues algo muy, muy tonto si me lo preguntan. Pero bueno, entonces el primer gran intérprete del Tractatus va a ser Russell. Y en esa introducción que existe en el Tractatus, yo les recomiendo que lean esa introducción. Se da la primera lectura, vamos a llamarlo así, positivista del Tractatus. Wittgenstein después va a decir que Russell no comprendió absolutamente nada del Tractatus. Y creo que hay buenas razones para creerle a Wittgenstein, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, si ustedes van directamente al prólogo del Tractatus, o sea, el que escribió Wittgenstein, es algo maravilloso. Porque fíjense cómo comienza, ¿no? Posiblemente solo entienda este libro quien ya haya pensado alguna vez por sí mismo los pensamientos que en él se expresan o pensamientos parecidos, ¿no? No es pues un manual, su objetivo quedaría alcanzado si procurara deleite a quien, comprendiéndolo, lo leyera. El libro trata los problemas filosóficos y muestra, según creo, que el planteamiento de estos problemas descansa en la incomprensión de la lógica de nuestro lenguaje.
¿Cabría acaso resumir el sentido entero del libro en las palabras lo que quisiera, lo que siquiera puede ser dicho claramente, y de lo que no se puede hablar hay que callar? Entonces, nada más con esta cuestión. Wittgenstein, en esas breves líneas del prólogo que él escribe respecto al Tractatus, nos dice en qué va, de qué va todo el libro, ¿no? Que es tratar de mostrar cómo los problemas filosóficos se originan a partir de un enredo respecto a nuestro entendimiento con respecto a la lógica del lenguaje. Entonces, les quiero señalar esto. Esta es una intuición o una idea que va a descansar en todo lo que se conoce como los diferentes periodos de pensamiento de Wittgenstein, ¿de acuerdo? Quizás muy al principio yo les mencioné, vamos a hablar del primer Wittgenstein. Esto se debe a que existe una división muy grande entre el pensamiento del Tractatus, o sea, el que está en esta obra en particular, y el pensamiento que está en esta otra obra, que es Investigaciones Filosóficas. Hay un río, por así decirlo, o un abismo muy grande entre estas dos obras, ¿sí? Entonces se le denomina esto primer Wittgenstein y esto segundo Wittgenstein. Pero a pesar de ello, entre primero y segundo Wittgenstein hay una intuición muy clara que encontramos, que es la idea de que los problemas filosóficos se originan a partir de enredos en el lenguaje, o a partir de confusiones, o a partir de que no comprendemos ciertas cosas de nuestro lenguaje. En este caso del Tractatus es porque tú no comprendes la lógica del lenguaje. ¿Qué tipo de problemas filosóficos está hablando Wittgenstein? ¿De qué tipo en concreto? Los tradicionales, como qué es el alma, qué es el destino, qué es el conocimiento, qué es el bien, etc. Toda esta gama de problemas clásicos en la filosofía. ¿Y por qué sabemos que Wittgenstein se refiere a ello? Porque miren, este texto del Tractatus está escrito particularmente para debatir contra algo o contra alguien, ¿de acuerdo? Todos los textos filosóficos, o bueno, textos dentro de la historia de la filosofía, están debatiendo con alguien, ¿sí? Entonces no hay que perdernos con respecto a quién está hablando Wittgenstein en el Tractatus, ¿sí? O contra las ideas de quién. Y en este caso es Bertrand Russell. Miren, en una carta Wittgenstein, cuando le habla del Tractatus a Russell, le dice que ha escrito un libro sobre lógica y mística. Y cómo la comprensión de la lógica hace que se aparezcan un montón de problemas filosóficos, todos en realidad. Y entonces, no perdamos de vista lo siguiente. Como yo les vengo mencionando sobre el pensamiento de Russell en el video anterior, ¿sí? Russell es un personaje que está intentando refundar a la filosofía, que está intentando hacer una filosofía alejada del panorama o del ambiente hegeliano que reinaba en el Trinity College en su momento. Está tratando de hacer una filosofía clara, una filosofía sin ambigüedades, una filosofía que plantea problemas filosóficos con métodos científicos, ¿de acuerdo? Entonces, en esta agenda, vamos a llamarla así, que trae Russell, Russell se convierte a sí mismo en un historiador de la filosofía. Entonces, en este afán, cuando uno se vuelve un historiador de la filosofía, tiene el poder de reinterpretar lo que han dicho los demás a conveniencia de pronto de lo que tú estás diciendo, a partir de un cierto discurso particular. Entonces, hay como 3 tomos de historia de la filosofía que escribe Bertrand Russell, donde tú puedes ver como una idea de progreso filosófico, para empezar, ¿no? O sea, si es cuestionable esa idea de progreso filosófico en ciencia, imagínense en filosofía. Bueno, y entonces, es muy interesante y muy bonito, yo diría que hasta ingenuo, ¿no? Porque en estos libros de historia de la filosofía, Russell dice, miren, desde la antigua Grecia están estos problemas, ¿no? Como qué es el alma, qué es el mundo, qué es el bien, qué es bla, 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 todo esto. Y entonces Russell hace una genealogía de estos problemas a partir de Grecia y va diciendo cómo no, miren, todos se equivocaron por esto, pero ahora, siglo XX, termina concluyendo Russell. Ahora sí, ya tenemos las herramientas para dar respuestas de verdad a estos problemas. Y lo mero bueno
es la filosofía analítica. Ese es el objetivo de la historiografía russelliana sobre la filosofía. Entonces, cuando Wittgenstein está hablando de los problemas filosóficos, sabemos que Wittgenstein se está refiriendo a los problemas clásicos de la filosofía que Russell está poniendo como una agenda de cuáles son los problemas filosóficos en su historia de la filosofía. Por eso podemos saber que Wittgenstein está diciendo que los problemas clásicos de la filosofía son confusiones de la lógica del lenguaje. Por ese simple y llano hecho, ¿de acuerdo? Entonces, después Russell va a publicar un libro sobre mística. Y todas las objeciones, todos los comentarios que tiene Wittgenstein sobre las observaciones de Russell a la mística, las va a manifestar aquí en el Tractatus, ¿sí? O sea, Russell tiene como una idea de mística así como, vamos a llamarla así como un poco peyorativa, como un poco, ¿sabes qué? Pura superstición. Y en Wittgenstein la idea de mística es todo lo contrario. Y ahorita vamos a ver. ¿Sí? Entonces, Wittgenstein está hablando con Russell en el Tractatus todo el tiempo. Ese es el punto de referencia para comprender un montón de cosas. Yo les recomiendo un libro de Tommasini que se llama Los atomismos lógicos de Russell y Wittgenstein. Como les digo, o sea, pueden ustedes no estar de acuerdo con los intérpretes, como por ejemplo con este libro de Tommasini. Yo no estoy de acuerdo con varios aspectos de los que él habla en ese libro, pero es muy bueno para ver todo este contexto del que les hablo, ¿no? El contexto russelliano en el que está inserto el texto de Wittgenstein, ¿de acuerdo? Ok, entonces ya tenemos esto, ya tenemos claro cuál es la brújula o la dirección del Tractatus. Es mostrarnos cómo los problemas filosóficos tradicionales o clásicos de la filosofía, los enunciados por Bertrand Russell en estos 3 libros que les digo, historia de la filosofía, cómo los problemas filosóficos son producto de malentender la lógica del lenguaje. ¿Y qué es esto de la lógica del lenguaje? Bueno, vamos por partes. Para empezar, hay algo que se le ha denominado como la ontología o la metafísica del Tractatus. Bueno, para empezar es un error dentro de la interpretación canónica de Wittgensteinianos que se sigue o que viene desde Max Black, decir que hay una metafísica en el Tractatus. ¿Por qué? Porque no se está hablando de metafísica. Lo que se está tratando de hacer es una especie de estudio sobre cómo hablamos del mundo, particularmente de cómo el lenguaje representa hechos en el mundo. Entonces, ahorita vamos a ver cómo. Pero bueno, vamos a dejar la etiqueta de metafísica del Tractatus por fines meramente prácticos, ¿de acuerdo? Entonces, la famosa metafísica del Tractatus comienza con la famosa frase de el mundo es todo lo que es el caso. O el mundo es todo lo que acontece, también se suele traducir, ¿no? Entonces, esto es un dato importante. En el Tractatus nos vamos a encontrar notas, ¿no? Como 1 tal cosa, 1.1 tal otra cosa, 1.1111 tal otra cosa. Bueno, Wittgenstein en la primera nota del Tractatus, creo que es la única que hay, sí, es la única que hay, especifica y clarifica cuál es el sentido de esa notación. No es un esquema axiomático como Moore lo vio, y por eso vino el chiste de Tractatus lógico-filosóficos, que se le quedó como título a la obra. No es un esquema axiomático, Wittgenstein dice, es que son proposiciones importantes, las que nada más tienen un número entero, o sea, sin punto decimal. Esas son las principales. Y conforme es más avanzado o más detallado el punto decimal, son comentarios a las proposiciones de arriba. Entonces, así es como funciona el Tractatus. Wittgenstein escribe, el mundo es todo lo que es el caso, primera proposición. Después trata de clarificar el sentido o el significado de esa misma proposición, abajo. Y después con la proposición de abajo, que tiene un decimal más complejo, sigue clarificando y sigue clarificando. Este método de clarificación lo vamos a encontrar mucho en la obra de Wittgenstein, en el pensamiento de Wittgenstein. Se le conoce como elucidar.
Eso se va a conocer después en el pensamiento del segundo Wittgenstein como la elucidación wittgensteiniana. ¿Qué es la elucidación wittgensteiniana? Que si yo digo, por ejemplo, el mundo es todo lo que es el caso, diga después, ¿qué significa mundo? ¿Qué significa caso? Lo digo. Y después digo, ¿y qué significa cada uno de estos componentes? De lo que dije sobre el significado de el mundo es todo lo que es el caso. Y así me voy clarificando y clarificando hasta que ya haya dado con un significado por completo claro, por completo comprensible, accesible. Y también este método de elucidación me permite ver como dónde puede haber ciertas ambigüedades, dónde puede estar jugando chueco nuestra forma de hablar del mundo, tal que nosotros generamos un montón de ideas equivocadas sobre el mundo, generamos problemas filosóficos, un montón de cosas, ¿no? Entonces, esa es la primera afirmación del Tractatus. El mundo es todo lo que es el caso. Y eso se traduce en que el mundo es la totalidad de los hechos. ¿Por qué? Porque decir que el mundo es todo lo que es el caso significa que el mundo, ¿sí? Eso es la siguiente proposición que pone Wittgenstein, ¿no? El mundo es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Entonces, cuando uno dice que el mundo es todo lo que es el caso, a lo que se está refiriendo ahí Wittgenstein es que en realidad el mundo es una totalidad que está aconteciendo como hechos, ¿sí? Y esto les digo, va directamente contra Russell, o más bien es una crítica a Russell, porque hay una clásica escena, un clásico ejemplo que tiene que ver con el rinoceronte, ¿no? O sea, le dice Russell, no, Wittgenstein, ¿cómo sabes que no hay un rinoceronte debajo de esta mesa? Y Wittgenstein responde, bueno, es que el mundo, señor profesor, es la totalidad de los hechos, no de las cosas. Russell no entiende esto y en realidad muchos russellianos tampoco lo comprenden. Pero con esto, lo que quiere decir Wittgenstein es que tú no describes nada del mundo cuando dices o cuando nada más nombras cosas de ese mundo. Por ejemplo, cuando yo digo, a ver, la Ciudad de México, tomada como un mundo. ¿Qué hay en ese mundo? Y yo digo, no, pues está la Torre Latino, está una iglesia, está mi casa, estoy yo. No estoy diciendo nada sobre ese mundo. No estoy diciendo algo que está sucediendo en el mundo, concretamente. Simplemente estoy enlistando un montón de cosas que podrían existir exactamente igual en otra ciudad. Podría existir algo que se llama Torre Latino, algo que se llama iglesia, algo que se llama como yo Felipe, algo que se llama casa de Felipe. Exactamente lo mismo. En realidad, lo que va a distinguir a este mundo que yo acabo de nombrar Ciudad de México del otro mundo, con las mismas cosas, es lo que suceda. Es decir, qué acontecimientos característicos tiene este mundo en particular. Entonces va a cambiar mucho la cosa si yo digo, pues ¿sabes qué? En la Ciudad de México, el PG dijo que no más corrupción. Eso es un hecho, es algo que aconteció, es decir, es un individuo que dijo ciertas cosas de cierta forma. Y podrían decir, pues en el otro mundo podría suceder lo mismo. Sí, pero si sucede lo mismo, entonces estamos hablando ya del mismo mundo. Y por suceder lo mismo quiere decir que sucede exactamente igual, ¿sí? Ahora, regresando a la cuestión del rinoceronte. Cuando tú dices, hay un rinoceronte debajo del escritorio, no dices nada sobre el escritorio, sobre el mundo, porque para hablar del mundo uno lo hace en términos de qué sucede, qué acontece en ese mundo. Ese es el significado de la primera gran parte, o de la primera parte de la ontología del Tractatus, ¿no? O sea, que es una ontología factual. Es decir, lo único que existe son hechos, no más. Y ahora, ¿qué es un hecho? Un hecho es un estado de cosas, o una composición, ¿sí? O una configuración de cosas que se relacionan de cierta forma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un hecho es que yo estoy haciendo un video en YouTube, o que yo estoy grabando un video para YouTube, ¿no? Eso es un hecho. Y dentro de ese hecho hay dos cosas particulares que están interactuando. Yo
y mi cámara, no sé, es un ejemplo. Ajá. O yo y YouTube, tomadas ambas como objetos. Y en esta interacción hay una relación y eso es lo que forma un hecho, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, hay algo que proviene del pensamiento de Russell que se conoce como principio de composicionalidad. ¿Qué es la composicionalidad? Es la idea de que todas nuestras oraciones complejas se pueden descomponer en partes simples. Y bueno, Wittgenstein dice que un hecho puede descomponerse en partes simples, ¿sí? Entonces, el hecho de que Felipe está grabando un video para YouTube se puede descomponer en sus partes simples, que son Felipe y YouTube, ¿de acuerdo? Ahora, aquí viene una cosa interesante del Tractatus, que se conoce como objeto tractariano. Bueno, Wittgenstein dice, uno no puede dividir hasta el infinito un hecho, porque nuestro lenguaje que funciona para hablar de estos hechos también se podría dividir hasta el infinito. Entonces, si el lenguaje sirve para hablar de hechos, de un hecho en particular, de un hecho en concreto, como esto que les digo, Felipe está haciendo un video, ¿sí? El lenguaje sirve para eso en particular, ¿sí? Y tú divides este hecho en miles de componentes. También la oración, Felipe está grabando un video, lo podrías dividir en miles de componentes. Y dice, dice Wittgenstein, pero si es el caso, entonces el sentido o el significado de una proposición dependería de otra proposición y de otra proposición y de otra proposición. ¿Por qué? Porque por cada vez que tú dividas un hecho, se le puede dar una proposición en concreto que habla de este objeto como si fuera un hecho. Y se puede seguir dividiendo, y dice Wittgenstein, esto no tiene el menor sentido, porque habíamos dicho o establecido de antemano que que el lenguaje sirve para hablar de un hecho en concreto, no que las proposiciones hablan de otras proposiciones que hablan de otras proposiciones que hablan de otras proposiciones, ¿sí? Entonces de ahí se sigue la necesidad que el análisis o la división de los objetos de una proposición que sirve para hablar del mundo, o de un hecho en el mundo, o de un hecho que compone el mundo, ¿sí? Estos ingredientes o estos elementos se sigue de ahí que tienen un límite, o sea que no se pueden dividir hasta el infinito. Y ese límite es el objeto tractariano. Es un objeto que como tal no lo puedes imaginar, no lo puedes pensar, no puedes decir ni siquiera qué es. Simplemente es una estructura conceptual para ponerle un límite al análisis de un hecho, y de la proposición misma, ¿sí? ¿Y por qué no puedes pensar, ni hablar, ni decir nada sobre este objeto? Porque si lo haces, ya estás hablando de un hecho. Entonces vamos a ponerlo así. Si yo pienso en la oración, Felipe está haciendo un video para YouTube, si tú divides esa proposición en sus componentes Felipe y YouTube, te vas a dar cuenta que está Felipe y está YouTube. Pero, curiosamente, para que yo pueda hablar de Felipe, lo tengo que pensar como un hecho, no como una cosa. Vean, no puedo pensar un objeto sin que esté relacionado con otro de alguna manera. Cuando digo Felipe, Felipe es un objeto, ya le estoy metiendo una relación. Cuando yo digo Felipe está hablando de, Felipe es un ingrediente, bla, 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 lo estoy pensando en relación a otra cosa. Entonces, los objetos no se pueden pensar por sí mismos, no pueden ser ellos mismos sin que se estén relacionando con otro objeto. Pero existen los objetos y lo sabemos porque es una condición de posibilidad para que el análisis mismo sea posible, porque si no el análisis se nos va al infinito y ni siquiera terminamos de analizar las cosas. ¿De acuerdo? Eso es lo que a grandes rasgos podemos explicar y decir de la famosa ontología del Tractatus. Ahora, con respecto al lenguaje. Como ustedes se pudieron dar cuenta, espero que hayan cachado
dije, no, es que si el mundo, o sea, si el hecho, si un hecho, ¿no?, que forma parte del mundo se puede dividir en partes, el lenguaje también. Espero que se les haya prendido las antenitas y haber dicho, oye, ¿cómo por qué? Como por qué si un hecho del mundo se puede dividir en partes, también el lenguaje se puede dividir en partes. Y aquí viene lo que se conoce como Picture Theory del Tractatus. ¿Qué es la Picture Theory del Tractatus? Es la idea de que el lenguaje representa hechos. O la palabra en alemán es Bild. Y se ha traducido como figura, como retrato, como representación. A mí me gusta más la palabra representación. Y ahorita les digo por qué. Entonces la Picture Theory nos dice que el lenguaje retrata, representa, figura hechos, ¿sí? ¿Y esto qué significa? Que el lenguaje que habla sobre hechos está imitando al mundo. Y lo que nos transmite es una cierta representación de un estado de cosas en la realidad. Es decir, una representación de cómo el mundo está interactuando entre sí. Entonces aquí viene la cuestión biográfica, porque nos puede ayudar para comprenderla. Para comprender esto de la Picture Theory. Wittgenstein tiene la idea de la Picture Theory, y eso está en sus diarios, ¿sí? Cuando al leer un periódico se da cuenta que para representar cierto choque en Francia, lo que hicieron en el tribunal varias personas fue reconstruir el acontecimiento a partir de una maqueta. Entonces Wittgenstein se inspira en esa nota en particular para hablar de la idea de que el lenguaje es como esa maquetita del accidente francés, ¿no? O sea, que el lenguaje lo que hace es representar situaciones de la realidad o del mundo. Entonces, a partir de ahí, es como, dado que el lenguaje está funcionando constantemente para representar o figurar el mundo, puedes estudiar también varios aspectos de la representación de la realidad a partir del lenguaje, ¿sí? Entonces por eso les comentaba que no es propiamente o no hay propiamente en el Tractatus algo así como ontología, como metafísica, etcétera, porque eso sería brincar del lenguaje a la metafísica, cosa que no se está haciendo. O sea, si Wittgenstein habla del mundo de tal forma, en el sentido de, mira, es que hay hechos, etcétera, es porque está analizando el lenguaje pictórico, es decir, el lenguaje que sirve para representar hechos. Ok, entonces, dice Wittgenstein, ok, el lenguaje sirve para representar hechos, ¿sí? ¿Cómo es posible que el lenguaje logra representar hechos? Y aquí juega un papel importantísimo la lógica. ¿Por qué? Porque la lógica es la que permite que un retrato o una representación de los hechos sea el caso, ya que la lógica es lo que permite conservar la relación de isomorfismo entre lenguaje y realidad, o lenguaje y hecho. ¿Y esto qué significa de relación de isomorfismo? Es una relación uno a uno, una relación de espejo, una relación de simetría entre lenguaje y mundo. Eso quiere decir isomorfismo en el contexto particular del Tractatus, ¿sí? Entonces yo les pongo un ejemplo. Cuando yo digo algo así como el perro está corriendo en la calle, lo que hace esa oración particular es representar una situación que está aconteciendo en la realidad uno a uno, de la misma forma, gracias a la lógica. Es decir, que hay una cosa llamada perro que se relaciona de cierta forma con otra cosa que se llama calle, ¿sí? Entonces, esta relación isomórfica permite que yo sí esté representando algo que acontece en la realidad, simplemente por una cuestión de ordenación lógica. Es decir, yo cambio el orden de los componentes de la oración. El perro está corriendo en la calle y ya no represento nada. Por ejemplo, cambio los componentes y digo, la calle está corriendo en el perro. Eso
no se ajusta a la lógica del hecho que yo quiero representar. O sea, en la lógica del hecho, ¿sí? Es decir, en la ordenación, en las relaciones que existen entre el perro está corriendo en la calle, ¿sí? Eso yo no lo logro capturar cuando yo digo la calle está corriendo en el perro. No logro capturar eso. Y entonces estoy diciendo algo que no corresponde con la realidad, ¿sí? No estoy representando en esa oración particular la realidad. Y entonces es la lógica tanto de mi oración, el perro está corriendo en la calle, como la lógica del mundo, o sea, lo que está ahí como hecho, su lógica interna, la que permite que yo pueda hablar con sentido de la realidad, ¿sí? Es decir, que mi lenguaje, o sea, si mi lenguaje logra capturar esa lógica de la realidad, cuando yo hablo, en automático estoy hablando de la realidad de afuera, ¿de acuerdo? Y ahora, ¿y de dónde vienen esas relaciones lógicas entre los objetos, tanto del hecho en el mundo, como entre los objetos que sirven o que están funcionando como componentes de una oración o de una proposición compleja? ¿De dónde vienen? Bueno, provienen de la lógica interna de los objetos mismos. Es decir, hay ciertos objetos en el mundo que tienen su propia lógica interna y permiten que se den ciertas relaciones y otras no. Por ejemplo, en el caso de perro y calle, la lógica interna del objeto nombrado como perro permite que se le relacione de perro a calle, pero no en el sentido contrario, como de calle a perro, en el caso en que tú uses la relación correr, ¿sí? No permite eso. Entonces no permite que tenga sentido una oración como la calle corre sobre el perro, por la lógica interna que hay en perro y calle. Y ahora, conceptualmente hablando, ya en la cuestión del lenguaje sucede exactamente lo mismo. Hay ciertos conceptos que su lógica interna no van a permitir que se relacionen de cierta forma, ¿sí? Y eso está presente en el Tractatus. Noten, esto del lenguaje es una cuestión que puede ser bastante convencional, que puede ser bastante arbitraria sobre cuál es la lógica interna de estos objetos, no importa, pero lo importante es que esa lógica interna coincida con la realidad y que me hable de la realidad, no importa la convencionalidad asociada, ¿sí? Si no coincide, yo no estoy representando nada, ¿de acuerdo? Ok, entonces, esa es la función del lenguaje en el Tractatus. El lenguaje sirve para retratar o representar hechos en la realidad. ¿Y cómo logra el lenguaje una representación efectiva de la realidad? Cuando este lenguaje imita la lógica interna de los hechos. Cuando lo logra, se crea una relación isomórfica entre lenguaje y mundo y ¡boom! Ahí está. Tenemos una representación efectiva, lingüística de la realidad a partir del lenguaje mismo, ¿de acuerdo? Ahora, hay una cuestión muy importante que se va a seguir de esta teoría pictórica y tiene que ver con la cuestión de la noción de verdad lógica. Miren, con Bertrand Russell, ¿sí? La idea de verdad lógica tiene una caracterización muy particular. Como ya vimos en el video anterior, hay una intención de fundamentación epistemológica en torno a su proyecto logicista y su filosofía del lenguaje. Entonces la idea de verdad lógica es muy importante para Russell. Incluso tiene hasta cierto aire o cierta connotación de fundamentación, la idea de verdad lógica. Algo totalmente diverso y diferente va a suceder con la idea de verdad lógica en el Tractatus. Por lo siguiente, la idea de verdad lógica en el Tractatus, ¿sí?, es la idea de tautología. Y esto va a ser un golpe muy fuerte para Russell por esto. Una verdad tautológica no dice nada del mundo. Oye, ¿y por qué no dice nada del mundo? Bueno, por lo siguiente. Para entender esto hay que explicar un poco el papel de las conectivas lógicas en el Tractatus. ¿Qué son las conectivas lógicas?
las clásicas que ustedes aprendieron, no sé, en la prepa o en la licenciatura. Cosas como conjunción, negación, condicional. Esas son las conectivas lógicas clásicas. Que en el Tractatus no están. Está algo que se llama operador Fitch. Eso es otro tema. No importa. No se preocupen. Y no voy a abordar de eso. Pues si no, ya, miren, ya llevamos más de 1 hora. No me importa. Voy a seguir adelante yo. Entonces, en el Tractatus, las conectivas lógicas no denotan. ¿Eso qué quiere decir? Que las conectivas lógicas no hablan de hechos, no hablan de nada. Simplemente las conectivas lógicas lo que hacen es relacionar proposiciones con proposiciones. Entonces, una tautología se produce cuando en una tabla de verdad, ¿sí?, todas las asignaciones dadas a las proposiciones te van a arrojar en la evaluación de la conectiva lógica verdadero, 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 verdadero. Cosas como P o no P es una tautología. ¿Por qué? Porque cuando tú haces tu tabla de verdad, en la conectiva de O, representada con la V, te va a salir puro verdadero, 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 verdadero. Eso es una tautología. Entonces Wittgenstein va a decir, esa tautología verdadero, verdadero, verdadero no dice nada sobre el mundo. Y tiene que ver con la idea de verdad lógica esto. ¿Y por qué no dicen nada sobre el mundo? Bueno, como les comentaba hace rato, las conectivas lógicas no denotan. Y una parte de ello es la tabla de verdad misma. Te va a salir todo verdadero. ¿Y qué tiene que ver eso? Bueno, que un hecho es un lugar en algo que se conoce como espacio lógico. ¿Y qué es el espacio lógico? Es un espacio de posibilidad en donde se admiten todas las configuraciones posibles que pueden tener los objetos para formar hechos. Eso es el espacio lógico. Entonces, el lenguaje, cuando nosotros decimos cosas como el perro está corriendo en la calle, está representando un lugar en el espacio lógico. Es decir, lo que hace el lenguaje es llenar un huequito en el espacio lógico o hablar de una sola configuración entre objetos posibles de entre muchas más dentro del espacio lógico. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la tautología? La tautología lo que hace es llenar todo el espacio lógico. Por eso sale puro verdadero, verdadero, verdadero. ¿Qué significa llenar el espacio lógico? Que se habla de todas las configuraciones posibles. Entonces, hablar de todo, en realidad no es hablar de nada. Por esto. Porque si el lenguaje funciona para hablar de una sola posible combinación entre objetos, es decir, de un hecho, de solo un hecho, cuando tienes una tautología que te llena todo el espacio lógico, lo que quiere decir es que estás hablando de todo. Por tanto, no estás hablando de un hecho, estás hablando de toda la posibilidad lógica, no de los hechos. Por eso la tautología no dice nada en el sentido de que no habla de hechos, ¿sí? Son tautologías vacías, ¿sí? Y esto es muy devastador para la teoría epistemológica de Russell, decir que la lógica no dice nada. Entonces, esto también es una crítica muy interesante de Wittgenstein al proyecto del positivismo lógico que se empieza a gestar con las ideas de Russell. Por lo siguiente, porque si tú tuvieras todas las verdades, o sea, si uno encuentra todas las verdades de la ciencia, entendidas estas verdades como si fueran matemáticas, o sea, si fueran verdades matematizables, como lo que desea hacer Russell y Frege y toda la gente del positivismo lógico, lo que te vas a encontrar ahí es nada. ¿Por qué? Porque todas esas verdades de la ciencia, o transmitidas o expresadas como verdades matemáticas, solamente van a expresar tautologías vacías. Entonces, por eso en ciertas partes del Tractatus se habla se habla de que lo importante no es lo que se dice, o no, en cuestiones de ciencia, lo importante no es qué pueda decir la ciencia, sino qué vamos a hacer después con todo eso. Es decir, la cuestión, por ejemplo, de la existencia no se resuelve con tener puras verdades tautológicas, porque no te dicen nada sobre la vida, no te dicen nada sobre el mundo. Entonces, en esta primera etapa del Tractatus,
Queda todavía en un gran misterio la cuestión de la ética, cuestiones existenciales, como ahora qué hacemos con nuestra vida. Porque las verdades matemáticas como tal no te dicen nada respecto a la vida, porque son verdades vacías, no te dicen nada sobre el mundo. Ahora, entonces la verdad lógica es tautológica y eso quiere decir que no dice nada sobre el mundo. La contradicción es exactamente lo mismo, no es tautológica, ¿verdad? Pero siempre cuando tú tienes una contradicción, P y no P, A y no A, te va a salir falso, 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 falso en toda la conectiva cuando lo evalúas con una tabla de verdad. Cuando sucede eso, lo que sucede es que el espacio lógico ahí se anula. O sea, cuando tú dices verdadero en la tabla de verdad, quiere decir que sí, ahí hay un hecho en el mundo del cual yo estoy hablando. Cuando dices falso, simplemente lo que dices es no hay. No estás hablando de nada. Entonces, decir que el espacio lógico se cierra significa que en una contradicción no hablas de nada tampoco, porque simplemente todo el espacio se te arrojó falso, ¿sí? La verdad y la falsedad lógica hablan de lo mismo al final del día en el Tractatus, que es la nada. O sea, que no dicen nada sobre el mundo, pero por razones diferentes. En el caso de la tautología, o sea, de la verdad lógica, es porque llenan todo el espacio lógico. Y en el caso de la contradicción es porque lo cierran por completo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, eso es algo muy importante con respecto a la cuestión de la verdad y la falsedad lógica en el Tractatus, ¿no? Ahora, voy a hablar brevemente de la cuestión del yo, porque va a ser muy importante. O sea, la cuestión que está presente aquí en el Tractatus del yo, porque va a ser muy importante para futuros videos en los que hablemos de Wittgenstein, en los que hablemos de la filosofía del lenguaje del siglo XX. Ok. Entonces, esto se conoce como solipsismo lingüístico o solipsismo tractariano. Davidson es un comentarista, no lo creen filósofo, no importa. Es un comentarista que tiene un artículo al respecto, solipsismo tractariano, me parece que así se llama. Pueden buscarlo, es muy bueno ese artículo. Bueno, entonces, ¿qué pasa con, por ejemplo, oraciones del tipo yo soy Felipe? ¿Qué estamos diciendo ahí? Bueno, si es cierto que todo el lenguaje es pictórico, o sea, que habla sobre hechos. ¿De qué tipo de hecho estamos hablando ahí cuando decimos yo soy tal, yo estoy mal, a mí me duele la cabeza, ese tipo de cosas? Cuando usamos la primera persona. ¿De qué hablamos ahí? ¿De qué hecho en particular hablamos ahí? Entonces, el Tractatus va a decir algo muy, muy interesante. Lo que ahí está haciendo el lenguaje es representarte a ti mismo como si fueras un hecho en el mundo. No estás hablando de ti, estás hablando de ti como si fueras un hecho. O sea, cuando dices yo soy Felipe, estás diciendo algo así como A es igual a B, ¿no? Pero cuando dices a mí me duele la cabeza, lo que estás diciendo ahí es que hay una cosa tal que se está relacionando de cierta forma con otra cosa. Y la primera cosa se llama yo y la segunda cosa se llama cabeza. Y la relación es doler. Hasta ahí. Pero no estás tú ahí. Y entonces aquí viene una cuestión muy interesante que está presente en el Tractatus con la metáfora del ojo. Aquí está, mírenlo. Es precioso, me fascina esto. El ojo que dice, miren, ¿saben qué? Es que la forma del ojo no es así. O sea, donde tu ojo, más bien, la forma del campo visual con el ojo no es así. En donde el ojo se puede ver a sí mismo. No. Entonces, esto Wittgenstein lo usa como una metáfora para decir que tú estás vedado a ti mismo. O sea, tú no puedes hablar de ti mismo. Y en este sentido, tú estás apartado de poder hablar con sentido. Vaya la redundancia, en el sentido del lenguaje pictórico, factual. O sea, que tú no puedes hablar de ti mismo en sentido genuino, ¿no? Siempre cuando trates de hablar de ti mismo, vas a hablar de ti mismo como si fueras una cosa, un hecho. No de algo independiente del mundo, ¿sí? Y entonces,
¿Eso quiere decir que no existimos? No. Por eso la metáfora del ojo es importante. Como en el ojo. O sea, nosotros no nos vemos dentro de nuestro campo visual. Pero algo tiene que estar produciendo ese campo visual y somos nosotros. Pero no estamos dentro de ese campo visual. Entonces estamos presentes como una condición de posibilidad dentro de ese campo visual. Y eso es el yo genuino, el yo, o algunos lo han llamado así, ¿no? Como el yo metafísico del Tractatus. Es un yo que está presente nada más como una cuestión de condición de posibilidad para la representación misma, porque hay alguien que habla sobre el mundo, que está representando al mundo con el lenguaje pictórico. Y es por eso que hay un yo metafísico que el lenguaje no puede, del cual el lenguaje no puede hablar. El yo está fuera del lenguaje, el yo genuino. ¿Verdad? Bueno, ahora ya nos vamos acercando al final de este video. Otros 15 minutitos más los 10 del final y listo. Ok. Ahora está la cuestión de la ética. O sea, cosas como bueno, malo y todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde están en el mundo? ¿Hay algo que se llame bueno o malo en sí mismo? ¿Hay un hecho malo y bueno? No. O sea, cuando, por ejemplo, tú haces una descripción de todas las acciones que tú consideras malas, como matar, robar, etcétera, solamente hay hechos, esos son hechos. La calificación de bueno o malo depende de la actitud de la gente. Entonces en el Tractatus se desarrolla la idea de que la ética no es un hecho. O sea, todo lo que tiene contenido ético no habla de hechos en el mundo, sino que son cuestiones de actitudes o apreciaciones con respecto a lo que está aconteciendo en el mundo. Para ello es muy bueno el texto de la conferencia de ética. Yo hice un audiotexto de ese mismo textito aquí en el Pensamiento en Llamas. Puedes buscar el texto de la conferencia de ética. Ahí se explica a lujo de detalle, por mano del propio Wittgenstein, qué es esta cuestión de que la ética no habla de hechos. Ok. Ahora, para finalizar, ya. ¿Qué sucede entonces con los problemas filosóficos? Que son, como lo dijo Wittgenstein en la introducción, son confusiones con respecto, o malentendidos con respecto a la lógica del lenguaje. Porque no hay un uso correcto, por ejemplo, de los nombres, no hay un uso correcto de los hechos. Entonces, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La palabra, en la pregunta, perdón, ¿qué es el alma? Bueno, si alma es el nombre de un objeto que compone un hecho, te estás preguntando por el significado de un nombre. No te estás preguntando por la esencia de un objeto, de alguna cosa que exista. Entonces ahí el problema de confusión es entender cómo están funcionando los nombres dentro de la representación pictórica de la lógica interna de los hechos que está presente en la lógica del lenguaje. Ese fue un ejemplo, ¿de acuerdo? Ahora, en el Tractatus hay una importante diferencia entre lo que carece de sentido y lo que es el sinsentido. El sinsentido son contradicciones internas dentro de las proposiciones. Sin embargo, hay sinsentidos que tienen sentido. Cuando decimos tener sentido, nos referimos a que tiene contenido, es decir, que refiere a algo en el mundo. Hay autores que lo toman al revés, dicen el sentido es el contenido, carecer de sentido habla o refiere respecto a la contradicción. No importa, o sea, en términos prácticos es lo mismo, pero bueno, aquí lo tomamos así. Carecer de sentido significa que una proposición, que una oración del lenguaje no dice nada, es decir, no tiene contenido con respecto al mundo, no habla de un hecho en el mundo. Eso es carecer de sentido. Y decir que es un sinsentido se refiere a la estructura interna de la proposición, su estructura lógica. Y un sinsentido se produce cuando hay una contradicción dentro de la proposición, como por ejemplo un círculo cuadrado o un cuadrado circular. Eso es una contradicción interna y es un sinsentido, ¿de acuerdo? Ok, ahora, las tautologías y las contradicciones son cuestiones que carecen
de sentido. Ajá. No tienen un contenido. ¿Por qué? Porque no hablan de un hecho en la realidad. ¿Bien? Pero sí tienen sentido. Salvo la contradicción, que es algo que carece de sentido y que es un sinsentido. Es un sinsentido porque es una contradicción lógica y carece de sentido porque no habla de un hecho. Ya por lo que hemos dicho más atrás, ¿de acuerdo? Y la verdad lógica es algo que tiene sentido. No, perdón, la verdad lógica es algo que no tiene sentido porque no habla de un hecho en la realidad, pero sí tiene sentido. A ver, lo voy a volver a explicar. A ver si no está muy enredado. La tautología es algo que carece de sentido, ¿sí? Porque no habla de un hecho en el mundo, pero no es un sinsentido, o sea, sí tiene sentido. ¿Por qué? Porque no es una contradicción lógica interna. ¿Bien? Ok. Entonces, los problemas filosóficos son sin sentidos y también carecen de sentido porque tanto son problemas con respecto, o sea, son preguntas que se formulan en términos de violaciones a la estructura interna de las proposiciones y también carece de sentido porque no hablan de un hecho en concreto esas preguntas, no están buscando una respuesta que se pueda dar con hechos. Ese es el por qué las preguntas filosóficas carecen de sentido y no tienen sentido. Ahora, la cuestión de la ética. La ética es algo que no tiene sentido, no habla sobre algo del mundo. Sin embargo, aquí se mete la idea de la mística tractariana. La ética no es algo, o sea, lo bueno y lo malo, no es algo de lo que se pueda hablar con palabras, es algo que se muestra en el mundo. Entonces aquí viene algo que se conoce como teoría de la mostración tractariana. ¿Qué es esto de la teoría de la mostración tractariana? Que aquellas cosas de las cuales tú no tienes necesidad de hablar, no hay ningún inconveniente o problema. ¿Por qué? Porque se están mostrando constantemente en el mundo. Es algo que está presente a la experiencia, a los sentidos, a la vida cotidiana, qué sé yo, ¿no? Hay muchos ejemplos de esta mostración. Por ejemplo, tú no sabes, más bien, tú quizás sería muy difícil que le puedas explicar a un niño de kinder cómo funciona la operación de la suma, cómo funciona 2 más 2 es 4. A lo mejor eso es muy difícil que tú lo puedas hacer, que se lo puedas explicar a lujo de detalle. Pero se muestra cómo funciona la suma por el simple acto de sumar. O sea, nosotros entendemos sin necesidad de explicar cómo está funcionando. Funciona, ¿de acuerdo? Ese es un ejemplo de mostración. Otros más coloquiales, a lo mejor, por ejemplo, no sé, tú no sabes explicar por qué estás enamorado de una cierta persona, pero lo sientes, lo sabes, se muestra. Ajá. El caso en el Tractatus, en el caso de lo bueno y lo malo, de Dios, de la belleza, todo este tipo de cosas, no son necesarias, no es necesaria una explicación de qué es eso, porque se muestra en la vida, se muestra en realidad. Cuando tú ves una obra de arte bella, pum, contemplas la belleza y ya. No tienes necesidad de explicar qué es la belleza ahí porque se está mostrando. En el caso de Dios es lo mismo. Y aquí viene la mística del Tractatus ya con un toque más teísta, más de divinidad. Y tiene que ver con una cuestión de, yo creo, de experiencia de guerra de Wittgenstein. O sea, estás en una trinchera. Dios se muestra ahí si no te mueres, no te mueres así por un balazo. Después, en escritos posteriores, Wittgenstein va a decir que Dios es interrogar, o sea, preguntarse o reflexionarse sobre Dios es preguntar o reflexionar sobre el sentido del mundo, es decir, la finalidad de las cosas del mundo. Y Wittgenstein cree en el Tractatus que el sentido de la vida se muestra, no es necesario explicarlo ni buscarlo. Ese sentido se encuentra cuando se deja de buscar. Es muy interesante eso. Y ok. Y pues ya, por último, vamos a encontrar algo muy problemático, que es la proposición 6.53. Y dice lo siguiente: el método correcto de la filosofía sería propiamente este: no decir nada más que lo que se puede decir, o sea, proposiciones de la ciencia natural, o sea, algo que nada tiene que ver con la filosofía. Este aforismo, el 6.53, ha generado en la historia dos interpretaciones. Una, en la que esto se ve como una ironía
y otra en la que se toma muy en serio, y el Círculo de Viena lo va a tomar por completo en serio el 6.53. Por esto que dice: el método correcto de la filosofía sería propiamente este, no decir nada más de lo que se puede decir, o sea, proposiciones de la ciencia natural, algo que nada tiene que ver con la filosofía. Entonces, personas como Carnap, que lo vamos a ver la próxima semana, lo va a tomar esto a rajatabla y va a decir: si la filosofía quiere decir algo de la realidad, tiene que convertirse en ciencia natural. ¿Por qué la ciencia natural sí puede decir algo? Porque recordemos que aquí en el Tractatus la función primordial del lenguaje es representar hechos. Y la ciencia natural, cosas como la biología, etcétera, habla de hechos. ¿De acuerdo? Entonces, espero que ya se entienda por qué, ¿no? Bueno. Entonces, esa es una interpretación, ¿no? En la que a partir del 6.53 digas: la filosofía, si quiere decir algo del mundo, tiene que convertirse en ciencia natural. Y esto ha generado, esta lectura ha generado que la filosofía analítica contemporánea aspire a ser ciencia. Algunos creen que es ciencia. Vean qué importante y trascendente es Wittgenstein para la historia de la filosofía analítica y por tanto de la historia de la filosofía del siglo XX. Nada más ese aforismo ha generado esa lectura. Ahora, la otra lectura, que yo creo que es la correcta, Max Black cree que es la correcta, Tomasini cree que es la correcta, y muchos intérpretes más creemos que es la correcta, es esta. El método correcto de la filosofía sería propiamente este: no decir nada más que lo que se puede decir, o sea, proposiciones de la ciencia natural. Algo que nada tiene que ver con la filosofía. Entonces, lo que está diciendo es: si la filosofía quiere decir algo, tiene que adoptar algo que no le es propio, es decir, un método de las ciencias naturales. Entonces, para que la filosofía pueda decir algo, la filosofía tiene que dejar de ser filosofía. Es una ironía con la que Wittgenstein está diciendo. Esta es la segunda manera de interpretar el 6.53, en donde Wittgenstein está diciendo: si la filosofía quiere decir algo, tiene que dejar de ser filosofía. En otras palabras, si quieres hablar del mundo, deja de hacer filosofía. ¿De acuerdo? Ahora, de aquí se puede hablar de la antifilosofía de Wittgenstein, ¿de acuerdo? Entonces, en Francia, personas como Badiou han tomado esta interpretación del 653 en esa dirección, en la que Wittgenstein es un antifilósofo porque con las ideas del Tractatus está diciendo: la filosofía no tiene sentido, ya no hagas más filosofía. Otras personas, particularmente gente de la filosofía analítica del Círculo de Viena, ha replanteado la idea de: no quiere decir que abandones la filosofía, no abandones la filosofía, vamos a hacer una nueva filosofía. ¿De acuerdo? Pero como les digo, es una interpretación que yo creo que es incorrecta, ¿de acuerdo? Pero eso lo voy a dejar para otros videos a futuro. Ok, ahora, vamos a hablar por último ya del Tractatus, de algo que se conoce. Yo les estaba comentando, ¿no? De las interpretaciones antifilosóficas de Francia. Entonces, Badiou es uno. Otro señor que se llama Lyotard es otro. Y hay un tercer señor que se llama Jacques Bouverrez. Jacques Bouverrez cree que hay antifilosofía en el Tractatus por este pasaje del 653. Lyotard también, Badiou también. Ok, eso lo voy a ahondar en próximos videos, cuando ya hablemos ya particularmente de la filosofía del lenguaje francés. Ahora bien, voy a hablar ya de una última cosa, que es la paradoja del Tractatus. ¿En qué consiste esta paradoja del Tractatus? Bueno, es lo que se conoce como lo que está presente mediante la metáfora de la escalera, ¿no? Dice Wittgenstein que las proposiciones del Tractatus sirven como una escalera, tal que una vez que tú subes, tienes que abandonar la escalera. ¿Por qué? Porque dice Wittgenstein que aquel que ya llegue a ese punto se dará cuenta que todo el Tractatus es un sinsentido. ¿Por qué? Por esto. Y esto se conoce como la paradoja del Tractatus. Si el lenguaje se usa, según la visión del Tractatus, para hablar de hechos, ¿de qué está hablando el Tractatus? O sea, todo el lenguaje del Tractatus, ¿de qué habla? ¿Habla de hechos? O más bien habla del lenguaje mismo. Entonces, ¿qué está representando el lenguaje del Tractatus?
pues no son hechos. Está hablando del lenguaje mismo. Entonces, por eso, Wittgenstein dice es que el Tractatus es un sinsentido, o aquel que ya llegue a ese punto comprenderá los sinsentidos mismos del Tractatus. Pero, dice Wittgenstein, mis proposiciones esclarecen porque quien me entiende las reconoce al final como absurdas, cuando a través de ellas, sobre ellas ha salido fuera de ellas. Tiene, por así decirlo, que arrojar la escalera después de haber subido por ella. Tiene que superar estas proposiciones, entonces ve correctamente el mundo. Es la proposición 654. Entonces, el Tractatus es un sinsentido porque es un texto que habla sobre cómo está representando el lenguaje y utiliza o habla de la representación como si fuera un hecho. Entonces, cada vez que tú trates de hablar de cómo el lenguaje representa la realidad, no estás hablando de eso. Estás hablando de otro hecho. O estás hablando del lenguaje como si fuera un hecho. Esa es la paradoja del Tractatus. ¿Sí? Que o sea, se puede ver como un tipo de paradoja con respecto a la representación en sí. Como, ¿qué hacemos cuando nosotros hablamos de la representación? Estamos representando otra cosa, pero no parece que podamos hablar de la representación en sí. Piénselo, por ejemplo, en la crítica de la razón pura. ¿Qué hace Kant en la crítica de la razón pura? ¿Habla de la representación en general? ¿O está hablando de otra representación más? Eso se los dejo para que lo mediten. Entonces, esa es la paradoja del Tractatus. Que cuando tratas de hablar de la representación, no hablas de la representación, hablas de un hecho más en el mundo. Y termina el Tractatus con la proposición 7, ¿no? Que es la inmediata después de la que les acabo de leer, que es de lo que no se puede hablar, es mejor callar. Y listo, terminamos de hablar del Tractatus. Ahora, vamos brevemente a hablar de varios comentarios del video anterior de Bertrand Russell. Muy bien, voy a empezar por el comentario más fácil, que es el de Berserker, 7 y pico, que está en el video de la filosofía del lenguaje de Bertrand Russell, ¿de acuerdo? Él me pregunta sobre qué tipo de lenguaje formal usa Bertrand Russell en Principia Mathematica y en On the Noting, que es donde está presente la teoría o la filosofía del lenguaje de Bertrand Russell. Es un lenguaje no como el actual, o sea, actualmente ya podemos usar como nuestro lenguaje de primer orden para representar el lenguaje notacional o el lenguaje formal que utilizaba Russell. En realidad es un lenguaje muy diferente al que usamos contemporáneamente. O sea, el lenguaje de Russell tiene signos de igualdad, tiene multiplicación, tiene suma y muchas cosas que ya no se usan contemporáneamente. Pero yo te diría, Berserker, que no te preocupes por eso. O sea, eso es una nimiedad. Digamos que, o sea, si tú quisieras como penetrar demasiado en el pensamiento de Russell, pues sí sería importante estudiar su notación, pero en realidad en términos contemporáneos podemos traducir esa notación por lenguaje de primer orden en lógica, entonces jala sin ningún problema, no te preocupes. Ahora, hay una reconstrucción del argumento de los Emsdata de nuestro fiel y vehemente seguidor de este curso de filosofía del lenguaje, Tendreros Cedros. Está en el grupo del curso del pensamiento en llamas, que puedes encontrar otra vez el link aquí abajo en la descripción del video. Él hace una reconstrucción muy buena y me parece muy interesante sobre el argumento de cómo Russell llega a los Emsdata. Entonces yo les recomiendo que le den una ojeada, chequen esa reconstrucción. No lo voy a decir aquí por la brevedad, aunque ya me colgué media hora de más, perdonen ustedes. No voy a hablar de eso, pero nada más voy a comentar varias cosas que dice Senderos en su comentario. Él dice que, bueno, en realidad la posición de los Emsdata no nos compromete con una postura metafísica. Yo dije en el video pasado que los Emsdata se dan por una cuestión de, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos un conocimiento directo de las cosas, sino nada más un conocimiento perceptual de las mismas. Esta es una premisa general que podemos generalizar a todo el empirismo, desde John Locke hasta Hume
y Russell incluido. Los empiristas suelen decir que no, esta postura no incluye ningún tipo de postulado metafísico o presupuesto metafísico al respecto. Está difícil porque parece que las personas que hacen, o sea, que son empiristas, presuponen al menos una cosa, ¿no? Que existen los EMSDAT, ¿no? Entonces, en ese sentido ya tienes tú un postulado metafísico. Vamos, la metafísica es insalvable, o sea, ninguno se escapa de la metafísica. Pero en realidad eso no es problemático, o sea, decir que nosotros tenemos postulados metafísicos en nuestras teorías y cosas por el estilo. Yo creo que lo problemático es tomarse demasiado en serio la bandera empirista y decir, no, sí podemos tener epistemologías antimetafísicas por completo. Es que no me parece, para empezar, coherente, ni para empezar, productivo o conducente decir que puede haber teoría sin metafísica. No lo sé. Eso se queda abierto a consideración. Pero de nuevo, yo pienso que no es problemático decir que hay metafísica en todo. O sea, es tan trivial la tesis que en final del día no dice nada tampoco el que dice que en todo hay metafísica. Trivial en el sentido de que es tan genérica la tesis que puedes encontrar metafísica hasta en cosas que tú dirías que no hay metafísica. No importa, o sea, pero en realidad eso nos sirve para al menos decir que siempre estamos partiendo de un presupuesto teórico que se compromete con la existencia de ciertas entidades metafísicas, ¿sí? Y pues ya, ni modo, es que como les digo, ¿no? O sea, la metafísica es invencible. Y es algo con lo que tú tienes que vivir y yo no le veo ningún problema a eso, ¿no? Pero bueno, espero que Senderos me diga qué piensa al respecto. Y también todos ustedes me digan en la caja de comentarios qué piensan de toda la exposición que acabo de hacer. Y bueno, espero que les haya gustado el video de esta sesión y nos vemos hasta la próxima semana.